Me enteré que mi familia me desheredó en secreto, historia completa. Toda mi vida pensé que, a pesar de los problemas, mi familia y yo estábamos unidos. No éramos perfectos, pero había cariño, o al menos eso creía. Hace unos meses, mi papá falleció. Fue doloroso, pero lo que vino después fue todavía peor. Siempre pensé que, como sus únicos hijos, mis hermanos y yo heredaríamos de manera justa. No es que me importara mucho el dinero, pero era lógico repartir entre todos, ¿no? Pues no. En el velorio, escuché a escondidas una conversación entre mis hermanos y mi mamá. No lo podía creer. Hablaban de cómo ya estaba todo arreglado para que yo no recibiera nada, que yo no lo merecía. Me quedé helado, no entendía nada. Nunca había discutido con mi papá, nunca le había pedido dinero, nunca lo había defraudado. Y aún así, habían hecho planes a mis espaldas para borrarme de la ecuación. Intenté hacerme el tonto, no demostrar que había escuchado nada. Pero esa misma noche, mientras todos dormían, me metí en el despacho de mi papá. Revisé sus papeles, su escritorio, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y ahí, en una carpeta escondida en el cajón inferior, encontré el borrador de un testamento. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. En ese momento sentí un vacío enorme. No era solo el dinero, era la confirmación de que mi propia familia había decidido excluirme como si yo no existiera, como si no fuera parte de ellos. Lo peor es que ese borrador tenía una fecha de hace 2 años. Es decir, llevaban todo este tiempo sabiendo que yo estaba fuera, y jamás me lo dijeron. Y ahí comenzó mi obsesión, entender por qué. Porque alguien no borra a un hijo de un testamento sin una razón. Y la razón que descubrí después fue más dolorosa que la desheredada misma. Después de encontrar ese borrador del testamento, me volví loco pensando, ¿qué había hecho tan grave para que mi papá me borrara como si no fuera su hijo? Al día siguiente me atreví a preguntarle a mi mamá, de manera indirecta. Le dije algo como, oye, ¿papá alguna vez habló de lo que quería hacer con la casa, con las cosas? Ella me miró de una forma extraña, como si hubiera dicho algo indebido, y me soltó rápido. Eso no te incumbe, lo que tu papá decidió, mejor no revolvamos esas cosas. La frialdad con la que lo dijo me dejó helado. Sentí que ella sabía perfectamente que yo estaba fuera, y ni siquiera intentaba disimular. A los pocos días, me armé de valor y fui a ver al abogado que manejaba los papeles de mi padre. Fingí que necesitaba una copia de algo relacionado con una propiedad y, mientras hablábamos, solté como al pasar. Por cierto, mi papá dejó todo claro en el testamento, ¿no? El abogado dudó, me miró, se acomodó los lentes y solo dijo, tu padre fue muy específico con lo que quería, y a veces los padres toman decisiones difíciles. Yo insistí, le pedí, casi rogando, que me dijera qué había pasado, y al final me dijo algo que me destrozó. Mira, tu padre decidió repartir todo entre tu madre y tus hermanos. Me pidió que no te lo mencionara, porque decía que era, por tu bien. No entendía nada, como que, por mi bien. ¿Qué clase de favor era dejarme en la calle mientras los demás se quedaban con todo? Me fui de ahí con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo podía haber vivido todos estos años sin saber que mi papá me había borrado como si no existiera? Esa noche encaré a mi hermano mayor. Le dije directamente, ya lo sé que me dejaron fuera. ¿Por qué? Y ahí, sin mirarme siquiera, me dijo con total naturalidad. Porque no eres como nosotros. Lo peor es que no explicó nada más. Solo eso, no eres como nosotros. Y me dejó con la cabeza dando vueltas, con un miedo horrible a lo que esa frase significaba en realidad. Esa frase no me dejaba en paz, no eres como nosotros. La repetía en mi cabeza una y otra vez, tratando de encontrarle sentido. Esa noche casi no dormí. Me preguntaba si mi hermano lo había dicho como un insulto, o si realmente escondía algo más grande. Al día siguiente, fui a hablar con mi hermana menor. Ella siempre había sido la más sensible, la que me cubría de niño cuando discutía con mis padres. Pensé que, si alguien iba a decirme la verdad, sería ella. La cité a tomar un café, y después de mucho insistir, bajó la mirada y dijo, no es que no te quieran, pero hay cosas que yo tampoco entiendo del todo. Solo sé que, papá siempre decía que tú eras diferente. Yo le pregunté, ¿diferente cómo? Ella se quedó en silencio. Sus manos temblaban, y entonces susurró, que tú no deberías haber nacido. Sentí un nudo en la garganta, mi hermana casi llorando, yo helado, sin poder reaccionar. Le pedí que me explicara, pero no quiso decir nada más. Se levantó de la mesa y se fue, dejándome ahí con la mente hecha pedazos. Esa noche,
revisé viejas fotos familiares. Y algo que nunca había notado empezó a atormentarme en todas las fotos de mi infancia, parecía un invitado más que un hijo. Ellos con sonrisas enormes, yo siempre a un lado, medio apartado. Incluso había un álbum entero de Los Hermanos, donde apenas salía yo. En ese momento empecé a sospechar lo peor. ¿Y si realmente no era hijo de mi padre? ¿Y si había algo en mi origen que habían ocultado todos estos años? La rabia me consumía, pero también el miedo. No sabía qué dolía más haber sido desheredado, o darme cuenta de que tal vez nunca fui parte de esa familia en primer lugar. Después de aquella conversación con mi hermana, no pude más. Necesitaba respuestas, aunque fueran dolorosas. Esa misma semana fui directamente a la casa de mis padres. No planeé nada, simplemente toqué la puerta y cuando mi madre abrió, le solté de golpe. ¿Por qué me desheredaron? ¿Por qué dicen que no soy como ustedes? Ella palideció. No dijo nada al principio, pero mis hermanos estaban en la sala y todo estalló ahí, frente a todos. Mi hermano mayor se levantó y me gritó que dejara de remover el pasado, que era mejor que aceptara las cosas como estaban. Pero yo no iba a retroceder. Finalmente, mi madre empezó a llorar, y entre sollozos, lo confesó. No eras parte del plan. Yo estaba embarazada de otro hombre cuando conocí a tu papá. Se me heló la sangre. Mi padre, al parecer, lo había aceptado desde un inicio, pero nunca me había visto como realmente suyo. Mis hermanos lo sabían desde adolescentes, y lo que más me destrozó, todos habían decidido callar, porque era lo mejor para la familia. Sentí que me arrancaban el corazón. No solo había sido desheredado, había vivido toda mi vida bajo una mentira, siendo el extra en una familia que nunca me vio como uno de ellos. Lo peor fue escuchar a mi madre decir con la voz quebrada: tu papá siempre fue generoso en aceptarte, pero nunca lo sentí justo que tuvieras lo mismo que los demás. Ahí lo entendí. Esa era la razón del testamento, de las miradas raras, de la distancia. No era su hijo, nunca lo fui. Esa noche no dormí, me quedé en mi coche, afuera de la casa de mis padres, sin saber si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Era como si mi identidad entera se hubiera desmoronado en cuestión de minutos. No solo me habían desheredado, también me habían mentido toda mi vida. Al día siguiente, decidí que necesitaba saber la verdad completa. No podía quedarme con lo que mi madre dijo entre lágrimas. Así que la llamé y le exigí un nombre. Al principio se negó, diciendo que no servía de nada revolver el pasado. Pero al final, con la voz temblorosa, me lo dijo. Se llamaba Ernesto. Vivía en otra ciudad. Y sí, él sabe que existes. Eso último fue lo que me derrumbó. Él sabía. Sabía que yo existía y nunca intentó buscarme. Nunca una carta, nunca un intento de acercarse. Nada. Durante días estuve dividido entre dos emociones, el odio absoluto hacia mi familia por ocultarlo, y la curiosidad enorme por conocer a ese hombre que, en el fondo, era la mitad de quien soy. Así que lo busqué. Usé el nombre completo y la poca información que mi madre me dio. No fue difícil encontrarlo. Vivía a menos de 3 horas de distancia. Estaba casado. Tenía otros 2 hijos. Y por lo que vi en sus redes sociales, una vida completamente normal, sin mí. Mandé un correo, luego un mensaje. Semanas después, una carta. Silencio absoluto. Hasta que un día, cuando ya casi había perdido la esperanza, recibí una llamada. Era su esposa. Su voz sonaba firme y fría. Sé quién eres. Y te pido, por favor, que no vuelvas a intentar contactar a mi marido. Él tomó una decisión hace muchos años. Y esa decisión fue seguir adelante con su vida. Me quedé mudo. No solo mi familia me había dado la espalda, también mi verdadero padre había decidido que yo no merecía formar parte de la suya. Esa noche, sentado solo en mi departamento, con el testamento injusto en una mano y el teléfono en la otra, lo entendí. No tenía familia, ni la que me crió, ni la que me engendró. Pero lo que no sabían, era que ese vacío que me dejaron, lo iba a llenar yo mismo. Y que si pensaban que podían borrarme de sus vidas, estaban a punto de descubrir que no sería tan fácil. El día que decidí volver a esa casa no fue por reconciliación, fue por cierre. Pasé semanas pensando si valía la pena seguir removiendo el pasado, pero había algo dentro de mí que no me dejaba tranquilo, la necesidad de que me miraran a la cara y escucharan lo que habían hecho. Llegué sin avisar. Mi madre abrió la puerta con expresión de sorpresa y miedo. Hijo, no esperaba verte. No soy tu hijo, le respondí con calma, sin levantar la voz. Al menos no como tú decidiste tratarme. Nos sentamos en la sala. Estaban todos, mi padre,
mis hermanos y hasta mi tía. Silencio absoluto. Yo respiré hondo y empecé a hablar. Les conté que sabía todo, que sabía quién era mi verdadero padre, que había intentado contactarlo y que su esposa me había pedido que desapareciera, que había leído el testamento, que sabía que me habían eliminado deliberadamente, como si nunca hubiera existido. Durante mi discurso nadie dijo nada, ni una palabra, solo miradas incómodas, vergonzosas o completamente vacías. Yo no vine aquí por el dinero, dije finalmente. Vine a dejar claro que ustedes ya no tienen ningún poder sobre mí. Toda mi vida giró en torno a buscar su aprobación, su cariño, su aceptación, y ustedes decidieron que no valía la pena. Lo entendí, y lo acepto. Me levanté para irme, pero mi madre habló entre lágrimas. Te quiero, aunque no lo creas. Siempre te quise. Entonces deberías haberlo demostrado cuando aún tenía sentido, respondí, y salí sin mirar atrás. Durante los meses siguientes, decidí rehacer mi vida desde cero. Busqué terapia, encontré un trabajo mejor y comencé a construir un círculo de personas que sí querían estar en mi vida. Incluso adopté un nuevo apellido, legalmente, para cerrar el ciclo por completo. La última noticia que tuve de ellos fue un correo seco y breve cuando mi padre murió. Me ofrecían asistir al funeral. No fui, no porque guardara odio, sino porque ya no me importaban. El verdadero poder no fue heredar su dinero ni recuperar un lugar en su mesa. El verdadero poder fue liberarme de la necesidad de pertenecer a una familia que jamás me quiso allí. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de algo: me hicieron un favor. Al dejarme fuera, me obligaron a encontrarme a mí mismo, y al final, resultó que no perderlos fue mi mayor ganancia. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.